Hola hermanos, ¿cómo están? Dios te bendiga en este día, sea cuando estés viendo este video. Ah, yo me presento, soy el pastor Luis Corona de la iglesia Ibria Pisaco. Yo voy a estar impartiendo esta clase, la segunda carta a los Corintios. Es la segunda parte de esta clase. Eh, ya hemos pasado un primer trimestre y hemos pasado ya 7 capítulos. Si tú requieres obviamente los videos, los voy a poner la liga, la voy a publicar en el blog de Classroom para que puedan tener acceso a las clases anteriores. Obviamente para que no pierdan la hilación. Pero la calificación de esta parte va a empezar desde este capítulo, el capítulo 8. ¿Ok? ¿Cómo voy a calificar? Bueno, van a ustedes a realizar un ensayo. Un ensayo, ¿a qué me refiero? Bueno, van a hacer un ensayo de 2 hojas, 3 hojas máximo, 2 a 3 hojas máximo. ¿En qué consiste este ensayo? Bueno, la primera parte del ensayo tienen que hacer un resumen pues, de la materia. ¿Okay? Es un resumen de qué es lo que vimos. A lo mejor, o sea, no quiero que repitas mis palabras, simplemente que a lo mejor tú dices, bueno, a mí me gustó la clase, no sé, 7. En la clase 7 vimos tal vez el aguijón de Pablo. Y obviamente vas a desarrollar, ¿no?, los versículos que te gustaron, que te impactaron, que tal vez están más en tu mente. Y en la segunda parte del ensayo, que en este caso serían la segunda hoja, tú con tus palabras, vas a expresar lo que aprendiste de la materia. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te impactó? ¿Qué lograste comprender ahora? Eso es muy importante, hermanos, porque muchas veces nos llenamos de información. Y yo no digo que esté mal. Está bien, o sea, nos llenamos de información y tal vez aparte del instituto asistes a tu iglesia local y escuchas muchas prédicas y escuchas y lees algunos blogs y todo. Está bien, está bien. Pero no tiene ningún sentido llenarse de información porque si no entiendes lo que lees, como el etíope, ¿no? Y en Hechos. Dice que venía leyendo Isaías y Felipe se acercó a su carro y escuchó, ¿no? Escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes? O sea, ese es el punto, hermanos. El punto o sea, el punto del instituto y que nosotros te evaluemos no es para que a lo mejor te trunquemos o pienses que estás en la universidad o en la preparatoria. El punto es que una de las cosas que debes desarrollar en el instituto, hermanos, una de las cosas que debemos desarrollar en el instituto es saber pensar. Tienes que aprender a pensar. O sea, no, pues yo sí pienso, pastor, ¿no? Yo sí pienso en las situaciones. A ver, no me refiero a que pienses o no en las situaciones que vives o que no vives. O que pienses el cómo vas a comer hoy. A lo que me refiero es que tú debes de saber razonar y como dice la palabra en Corintios, ¿no? Acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. O sea, eso es muy importante en la vida cristiana. Porque si nosotros no sabemos pensar, hermanos, si nosotros no sabemos pensar, lo que va a ocurrir es que pues vamos a empezar a llegar a conclusiones erróneas como hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo una teología emergente que está surgiendo basada en el ser humano. ¿Y cómo es esto de basada en el ser humano? Bueno, basada en que Dios tiene que satisfacer y que la iglesia tiene que satisfacer las necesidades de las personas. ¿Eh? Y en este capítulo vamos a entrar a un tema que ahí basa, ¿no? Que es la ofrenda la ofrenda en la iglesia. ¿Okay? Y sí, no voy a hablar de algunas cosas puntuales, pero
Es importante nosotros entender, hermanos, que el propósito de la iglesia no es que el ser humano tenga todo, o que el propósito de la iglesia no es dar de comer a los pobres. Eso no es el propósito de la iglesia. O sea, porque he escuchado o he leído en las redes sociales el que digan, no, no le des diezmo al pastor, no le des diezmo al pastor, dáselo a un pobre, él lo necesita más no hay que asistir a la iglesia, hay que ser la iglesia. Y hermanos, parece muy piadoso eso. Y parece algo que no está contradiciendo lo que se dice. El problema con eso es que, hermanos, ponen en el centro al hombre pensando que el hombre es el porqué de la iglesia. Y no, no. El por qué nos congregamos, el por qué ofrendamos, el por qué cantamos, el por qué adoramos, el por qué oramos, es Cristo. Ese es el problema de la teología emergente. El problema de la teología emergente es que ponen al hombre en el centro pensando que la iglesia tiene el deber de satisfacer las necesidades del ser humano. Entonces, si el ser humano tiene hambre, pues hay que ser la iglesia. Si no, ¿dónde está el amor? Hermanos, el amor no se basa en un sentido, se basa en la verdad. ¿Ok? Por eso dice la palabra, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. O sea, el verdadero amor no se basa en que, yo siento que esto es lo mejor, o sea, yo siento que esto se ve muy bien. No, eso no es el amor, eso es autocompasión. El amor se basa en los mandamientos de Dios. Por eso dijo Cristo en Juan capítulo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el verdadero amor no se basa en que alguien más, o sea, si alguien más se siente bien, yo estoy bien. No. El verdadero amor se basa en que Dios se agrade de lo que estoy haciendo. Entonces, en este capítulo 8, que vamos a estar mirando el día de hoy, vamos a tratar sobre una colecta que Pablo estaba haciendo para la iglesia de Jerusalén. Recuerden que la primera iglesia perseguida por los judíos, los primeros perseguidores de la iglesia no fueron los romanos, fueron los judíos. Para aquellos que se quieren volver judíos, pues bueno, sábete que una de las cosas que va a ocurrir cuando te vuelves al judaísmo, una de las cosas que surgen del judaísmo es que pues les gusta perseguir, les gusta perseguir. Les gusta estar buscando ocasión, ¿no? Entonces, yo sé que el tema del dinero, hermanos, el tema del dinero dentro de la iglesia es delicado. O sea, me refiero a que es complicado. Y todo depende del método de gobierno que tenga la iglesia, ¿no? Por eso ya se dividen en presbiterianos, en bautistas, en sabatistas, en metodistas, ¿ok? Y mucho tiene que ver el título que tienen ahí por el punto de gobierno que tienen, ¿ok? Algunos son gobernados por un consejo, ¿no? Como un Sanedrín. Otros son gobernados por el pastor, ¿verdad? O sea, en el sentido de que el pastor no es que sea la autoridad que sea impune, sino que el pastor está puesto, obviamente tiene una autoridad arriba, pero el pastor está puesto sobre esa iglesia y él es el que está representando, o no la cabeza, sino el representante, es el gestionador que Dios ha puesto en esa iglesia. Y obviamente el pastor pues necesita muchas otras cosas de carácter, ¿ok? Pero obviamente Dios también advierte dentro de la iglesia sobre el dinero. Entonces, obviamente la Biblia advierte
sobre el amor al dinero, el peligro que tiene el dinero. Algo tiene el dinero, hermanos, que si tú lo ves junto, pues yo siento que no sé si a todos, yo creo que la mayoría. Hemos visto películas donde pues entran a una bóveda, ¿no? Y es una cama de billetes, ¿no? De diferente denominación. Y tú dices, ah, me conformo con un bloquecito de eso, ¿no? O me conforme con un bloquecito de con eso ya viví. Y obviamente algo tiene el dinero, hermanos. Entonces, eh, eh, uno de los ministerios más, un poquito difíciles dentro de la iglesia, y que requiere mucho carácter y requiere mucha sabiduría, es el ministerio de la tesorería. ¿Ok? Es el ministerio de la tesorería. O sea, eh, encontrar una persona, no digo que no las haya, hay personas o hay cristianos o hermanos que de verdad muy, ¿cómo decirlo? Muy sobrios, muy rectos en lo que a la cuestión del dinero se refiere, ¿no? Son personas que llevan las cuentas muy claramente, pero también hay situaciones del otro lado, ¿ok? Entonces, la iglesia en Jerusalén estaba siendo perseguida. Y obviamente cuando hay persecución hay pobreza. Y Pablo empieza una recolección para aquellos que están siendo perseguidos y están siendo empobrecidos por causa de Cristo. Fíjense bien, síganme con cuidado. El motivo por el cual eh, Pablo hace esta recolección no es porque, ay, pues hay que demostrar el amor y vamos a hacer una colecta, una ofrenda de amor. Hace un tiempo, hermanos, aquí en la iglesia, hace unos 2, 4 meses, yo digo, llegó una persona, y llegó una persona, ya saben, porque cuando ven una iglesia cristiana dicen, no, pues ahí ayudan, ¿no? Y llegó una persona, y ya la coordinadora de Ujieres, pues la detuvo, que quién era, y entonces ella dijo, no, yo vengo de otra congregación, supuestamente, y vengo a pedir ayuda, ¿no? Vengo a pedir ayuda, vengo a pedir que me den dinero. Y estábamos en la alabanza, hermanos. Y ella le dijo, no. O sea, si usted quiere entrar y escuchar la palabra, está bien, es bienvenida. Y toda la cosa. Y dijo, no, ahorita mientras están en la alabanza y toda la cosa, yo paso y pidiendo dinero. Y él le dijo, no. Y la mujer pues casi casi tildó a la hermana coordinadora de hija del diablo, que dónde estaba el amor, que si esos eran los cristianos. O sea, se dan cuenta, o sea, reducen que piensan que la iglesia está para satisfacer necesidades humanas. Y no. Cristo dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, hermanos, yo quiero que me entiendan, o sea, no quiere decir que debemos ser duros y cerrar el corazón a todo, pero hermanos, debemos entender que la mayor necesidad del hombre no es la monetaria, es la espiritual. Entonces, ¿qué contexto tenemos aquí en este capítulo 8? ¿Qué contexto tenemos acá? Bueno, los capítulos 8 y 9, que vamos a estar estudiando durante estas sesiones, forman una unidad literaria relacionados con el papel de los corintios en la contribución de las iglesias gentiles para los pobres en la iglesia en Jerusalén. ¿Okay? Entonces vamos a estar viendo a los griegos, iglesias griegas como es Corinto, Filipos, Tesalónica, Berea, Éfeso, contribuyendo a esta causa. ¿Ok?
contribuyendo a esta causa, y podemos verlo en varios pasajes más. Por decir, en Corintios 16, 1 Corintios 16, donde vemos que Pablo demuestra que esta contribución ya se había sido iniciada en Corinto, cuando les dice que pongan algo aparte. En Romanos capítulo 15 se mencionan las contribuciones tanto de Macedonia como de Acaya. Vemos aquí en Gálatas capítulo 2 y capítulo 6, Pablo dio lugar a un énfasis similar a comienzos de su obra misionera. Entonces, algunos argumentos acerca de esta ofrenda, de la ofrenda cristiana, algunos argumentos, porque dicen, no, es que la ofrenda, claro, la pone el pastor. A ver, yo no estoy diciendo que no haya abusos, claro que los hay, o sea, hay abusos de gente que obviamente quiere sacar ganancia. Sí los hay, no lo voy a negar. No podemos tapar el sol con un dedo. Y mucha gente, y hay pseudopastores millonarios también, porque tienen congregaciones muy grandes, de mucho dinero, de mucho poder, de mucha influencia política. Y pues obviamente son hombres adinerados que viven en zonas exclusivas, que tienen aviones privados y todo ese tipo de cosas. Ahora, el punto en sí, hermanos, no, eso no es lo malo, ¿ok? O sea, eso no es lo malo. O sea, lo malo no es que tengan, ¿ok? Eso no es lo malo. O sea, ¿a qué me refiero? Lo malo no es que tengan cosas, porque pues, los millonarios tienen cosas también, o sea, Elon Musk y Mark Zuckerberg y Carlos Slim, o sea, también tienen cosas como esas, ¿no? Una gran mansión, viven en zonas exclusivas, de mucha seguridad, con todos ¿cómo decirlo? Comodidades, o sea, y ¿por qué no los criticamos? Bueno, porque tenemos un concepto muchas veces equivocado, ¿ok? Porque la Biblia no dice, fíjate, la Biblia no dice que el pastor deba ser pobre. No dice. No dice. La Biblia dice que debe ser un pastor que pastoree y que haga su trabajo. O sea, el trabajo del pastor es enseñar. Y si Dios le quiere dar, pues está bien, ¿no? O sea, nosotros quiénes somos para decir, es que para mí es injusto que él tenga y yo no. Bueno, Dios tendrá sus razones. ¿Cuál es el problema? El problema es el cómo llegaron ahí. Ese es el problema. El problema es cómo llegaron ahí. Y muchos de los... y hay que decirlo, muchos de los pastores iniciaron bien, queriendo enseñar la palabra, trazaban bien la palabra de verdad, tenían buena hermenéutica, buena homilética, tenían buena teología. Pero hermanos, hay que decirlo, la verdad no vende. O sea, tú puedes iniciar bien, recto y toda la cosa, pero lamentablemente, hermanos, el hombre no le gusta la verdad, al hombre le gusta la comodidad. Y si la mentira es cómoda, pues me gusta la mentira. ¿Ok? O sea, la verdad incomoda. Obviamente, pues se empieza a reflejar en que tus videos no tienen muchas vistas. Tienes 30 ovejitas, 40 ovejitas. Tal vez eres un pastor que no puede estar de tiempo completo porque tienes que trabajar y toda la cosa. Bueno, pero hay pastores que yo conozco que predican la verdad y tienen una iglesia considerable. A ver, sí, pero no llegaron allí de la noche a la mañana. Tuvieron que trabajar, dice Santiago, que el que quiera participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, hay que decirlo, hermanos. O sea, Dios no está peleado con que tengas. Dios no está peleado con que tengas. Por eso te lo digo. O sea, ¿por qué con los pastores que tienen un avión privado nos quejamos? ¿Y por qué no te quejas por decir de que Carlos Slim también tiene un avión privado? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ya, pues es que sirve a Dios. Ok, sí, sirve a Dios. ¿Y dónde dice la Biblia que él no pueda tener eso? O sea, ¿dónde lo dice? Bueno, es que la Biblia dice que no deben acumular tanto. Ah, bueno, sí lo dice de los reyes.
Y creo que tiene una aplicación práctica para nosotros, que debemos cuidar el corazón de que el corazón nuestro no estemos sirviendo por el dinero, sino sirvamos por amor a Dios. Y eso tienes razón, pero jamás dice que no puedas tener. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, es que tenemos un concepto un poquito errado. ¿Ok? Errado. Y como te digo, o sea, muchas veces pensamos que pues el pastor casi que se debe limosnear, ¿no? Y eso es lo que pasaba y lo vimos en otras partes de Primera Corintios. Ok. Entonces, el ejemplo de otros es importante dentro de la ofrenda. Otro punto que debemos analizar es: el ofrenda es un aspecto de crecimiento espiritual. O sea, si tú sigues pensando en que, pues yo no doy porque el pastor se lo roba, te falta crecer. Porque pues también los políticos te roban. O también el de tu trabajo roba. O también el presidente municipal de tu colonia roba. Y yo no veo que te inmutes. Tal vez te enojas, pero pues al final dices, pues al final cada quien su vida. Y aquí sí, o sea, hermanos, yo entiendo que tenemos ese punto de la justicia, es parte de lo que es la imagen de Dios. Sin embargo, debemos entender que la justicia no es para que tú te estés contento. La justicia es para que Dios haga cumplir su palabra. Otro punto, el ejemplo de Cristo. Dice que Cristo se ofreció como ofrenda. Entonces, el propio comienzo de ellos también es importante, hermanos. El motivo, fíjate bien, el motivo en una ofrenda es la clave, no el monto. El motivo es la clave, no el monto. O sea, Dios no se está fijando en qué moneda echas o qué billete echas, ¿eh? Dios no se está fijando en eso. Dios se está fijando en tu corazón. ¿Te duele dar? ¿Te duele dar? O sea, cada vez que pasa el ofrendero, ¿te duele dar? ¿Sientes que te desacompletas? ¿Que ya no te vas a comprar aquel helado? ¿Que ya no te vas a poder comprar aquellas cosas que tú anhelas, ¿no? Y que tú piensas que te mereces? Pues creo que es una parte donde Dios está avisando que hay avaricia en tu corazón. Hay avaricia en tu corazón, porque por eso dice la Biblia que debemos ser dadores alegres. Pero vamos a entrar entonces a este capítulo, 2 Corintios capítulo 8 verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice: ahora, hermanos, os vamos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Cuando Pablo, cuando Pablo va a hablar algo importante, hace alusión al amor de Cristo entre nosotros por medio de la palabra. Y como es un tema delicado, lo empieza a tratar con sumo cuidado. La gracia de Dios se entiende como el don de Dios o el regalo de Dios. O sea, fíjate, el que nosotros podamos aportar a la obra de Dios a través de nuestro dinero es una gracia. Es una gracia. O sea, si no lo vemos así, hermanos, vamos a empezar a pensar muchas cosas que están equivocadas. Por decir, que esta mujer dijo, ¿no? Una mujer que se dice pastora y la cual pues es una mujer feminista y nada que ver con Cristo. Ella dice que la ofrenda o el diezmo es el impuesto del cielo, ¿no? Y nada que ver, o sea, no, ¿no? O sea, eh, un impuesto, los impuestos, hablando en el punto legal o en el punto de desarrollo de una ciudad, los impuestos sirven pues para el mantenimiento, obvio, ¿no? Se le tiene que pagar a los barrenderos, se tiene que pagar la luz eléctrica del alumbrado público, se tiene que pagar el bombeo del agua, se tiene que pagar la purificación del agua, se tiene que pagar los juzgados, los policías, los bomberos, se tiene que pagar el mantenimiento ¿cómo se llama? De los mercados, se tiene que pagar el mantenimiento de los parques, o sea, todo eso ¿de dónde va a salir? Pues obviamente de los impuestos. Por eso se cobran impuestos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el mantenimiento de la ciudad y tiene que ver con varias cosas. ¿Ok? Bueno. Y muchos dicen, bueno, entonces la ofrenda es un impuesto. No, es una gracia. ¿Cómo una gracia? Dios no te está pidiendo una cantidad.
Dios te está diciendo que tú tienes que estar convencido de que el participar en la obra de Dios puede ser de diferentes maneras. No solamente estando ahí de misionero. O sea, no todos vamos a ser misioneros. No todos vamos a ser pastores. No todos vamos a ser maestros. No todos. Se entiende. El 1 Corintios 14 dice que todos somos un cuerpo y no todos podemos ser ojo. No todos podemos ser mano. Es obvio. Pero podemos aportar a la obra de Dios a través de lo que Dios nos ha bendecido. ¿Ok? Entonces, ofrendar es una gracia. Ofrendar es una gracia que Dios nos da. ¿Para qué? ¿Para que Dios enriquezca? No. Dice la Biblia que de Dios es la tierra y su plenitud. O sea, a Dios no lo hacemos más rico por un peso que yo le doy. No, hermanos. Ahora imagínate, tú le das en pesos y los que dan en euros, pues su moneda vale más. Entonces ellos son más dadivosos que tú. Es que, hermanos, no se trata del dinero, se trata del corazón. Siempre se trata de eso. Entonces, las iglesias que están mencionando aquí Pablo son la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y también la iglesia de Berea. El que está promoviendo que esta ayuda se dé es Dios a través del Espíritu Santo en estas congregaciones, y por eso se menciona la gracia de Dios. O sea, es algo que los hermanos quieren hacer con gusto. Quieren ayudar a los hermanos de Jerusalén, que son judíos, que son judíos. Eso es inverosímil, hermanos, ¿ah? Que los griegos quieran ayudar a los judíos, porque ya saben cómo son los judíos. Son muy alzaditos, son gente que piensan que ellos son los únicos que se van a salvar, y que de ahí en fuera todos los demás no se salvan. ¿Okay? Seguimos ahí. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Dice ahí, traducción viviente. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Un día, hermanos, me tocó ir a predicar a la sierra, allá a la sierra por Orizaba, por Nogales. Nos tocó ir a predicar por allá. Ya tiene años. Y pues eran localidades, hermanos, pobres. Ya sabes, techo de costera, todo piso de tierra. O sea, gente que vive en la sierra, ¿no? Y me sorprenden esas gentes, porque son de verdad generosos. O sea, en ese momento, hermanos, ellos, los únicos pollos que tenían son los mismos que mataron en ese momento para darnos de comer. O sea, se desprendieron de todo lo que tenían. ¿Te imaginas? O sea, eso es lo que Dios quiere. Corazones que si Dios te pide algo, lo vas a dar. Recuerdo otra ocasión, hermanos, que fui a predicar a una parte aquí en Puebla llamada Ixtiyucan. También es una parte, pues es un pueblito así de tierra donde pues no hay oxos ahí, en serio, no hay oxos ahí. O sea, cambia totalmente el panorama que tú estás viendo. Pero, hermanos, si hay algo que en lo que ellos se dan, es en la comida. O sea, ellos se desbordan por dar de comer. Y es increíble cómo abundaba la comida ahí. Y, hermanos, o sea, yo los veo y digo, bueno, tal vez el hermano no sabe leer, la hermana no sabe leer, no sabe escribir, no sabe tal vez hacer redacciones tan pomposas, pero lo que ella sabe hacer lo da al Señor sin medida. O sea, yo sé cocinar y sé cocinar esto y voy y lo ofrezco a Dios. Y eso es de sorprender, hermanos. Entonces, eso es lo que pasaba con estas iglesias. La iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, estaban siendo perseguidas. Estaban siendo, o sea, hermanos, ser cristiano en ese tiempo
era perder tu trabajo, perder tu reputación. O sea, ser cristiano no era cuestión sencilla. Era una cuestión de convencimiento, de estar eh, de verdad asido de la mano de Dios para de verdad salir adelante en esto. Y las iglesias aún en esa situación apoyaban la ofrenda. Apoyaban la ofrenda. O sea, se hace ver allí, hermanos, el cómo estos hijos de Dios, el amor de Cristo los constreñía. Eso es lo que quiero poner bien en claro, hermanos. O sea, estos hermanos nuestros de Tesalónica, de Filipos, de Berea, de verdad entendieron el Evangelio. ¿Que cuál? Que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre. O sea, ya no existe eso. Somos una familia. Somos un cuerpo. Entonces aquí Pablo no habla de cantidades, sino más bien de la acción que Dios había puesto en los corazones de los hermanos para desprenderse, aún en su necesidad, para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Los hermanos de Macedonia pudieron combinar la tribulación, el gozo, la pobreza y la generosidad al mismo tiempo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, muchas veces yo he escuchado a gente cristiana que cuando están haciendo un presupuesto de su vida, ¿no? Porque van a recortar gastos, uno de los gastos que casi es obligatorio recortar es la ofrenda, ¿no? Pues qué triste es eso, qué triste, porque dejan ver en dónde está su corazón. ¿Continuamos? Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice traducción viviente. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Lo hicieron por voluntad. O sea, esto no es algo que Pablo les impuso. O sea, la ofrenda, hermanos, sí, o sea, si tú no quieres dar, está bien. Por eso, hermanos, se les da sobres. Y no sobres donde pongan sus nombres. ¿Por qué no? Porque esto es voluntario. Esto es voluntario. Es el Espíritu Santo el que te va a mover a dar a la obra de Dios. A dar donde te alimentan espiritualmente. No te vas a estar fijando si el pastor te cae bien o no. Porque la ofrenda no consiste en si los líderes te caen bien o no, sino consiste en que Dios te ha salvado, te ha dado una gracia y Dios y tú quieres corresponder a la gracia de Dios. Muchos de los hermanos de los macedonios habían ahorrado para su porvenir, pero tenían tal gozo que se desprendieron de todo ello para poder ayudar a los hermanos en Jerusalén. En Jerusalén. O sea, hermanos, ciertamente el dinero no es lo más importante. El dinero no es lo más importante. Pero hermanos, no vamos a ir a la tienda o a la ferretería a decirles que nos vendan un litro de pintura y le pagamos con fe y amor. No se puede hacer eso. Es obvio que el dinero se necesita. ¿Para qué? Pues para el mantenimiento. Pero también para la manutención de los líderes. Hermanos, ponte a pensar. Y quiero ir un poquito terminando con esto porque no quiero hacer clases tan largas. Quiero puntualizar algunas cosas. Pero ponte a pensar, hermanos. Yo he conocido pastores que no son de tiempo completo. Y yo sé que hay pastores que no van a ser nunca de tiempo completo. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque Dios así quiere. Pero ponte a pensar cuánto tiempo podría dedicarle un pastor que tiene un trabajo secular de 10 horas y está casado. Imagínate, son 10 horas. O sea, el día tiene 24, de los cuales tiene que dormir 6, punto, ¿no? 6.
entonces ya se reduce a 18 horas. Y trabaja 10, le quedan 8 horas de activo. Y tiene que dedicarle a su esposa 3 horas. Bueno, pon tú 4, son 14 horas, le quedan 4 horas para estudiar. Para estudiar. Y tiene que desarrollar 3 4 temas a la semana, es imposible. Los puede hacer, pero va a dar lástimas. No va a entender muchas cosas y esa iglesia no va a crecer mucho. ¿Por qué? Pues porque obviamente no tiene el tiempo. No tiene el tiempo para hacerlo. ¿No? Entonces, hay muchas cosas que a veces los congregantes no se dan, no se ponen a pensar. Que muchos dicen, es que pues yo nada más veo al pastor ahí sentado en la computadora y ay, pues ya lo veo que anda de aquí para allá y luego que dice que va a comer con su esposa y ya llegan a la iglesia, va a predicar y es todo lo que hace. Bueno, eso es lo que tú ves a tu propio pensar, pero no te pones a ver que detrás de todo eso hay a veces lágrimas, que hermanos, o sea, tú, pues muchas veces, si tú tienes un problema familiar, pues tú no vas a trabajar. Pero a veces nosotros como pastores, con todo el problema familiar, tienes que ir a la predicación. Tienes que ir. Y hermanos, o sea, hay muchas cosas que debemos entender, pero yo te voy a decir esto, o sea, yo sé que no todos los pastores van a ser de tiempo completo. Pero hermanos, cuando una iglesia de verdad tenga un pastor de tiempo completo, de verdad, o sea, de verdad entiendan eso, que tener un pastor de tiempo completo es una gran bendición. ¿Por qué? Porque el pastor va a hacer, si hace bien su trabajo, va a hacer que la iglesia se fortalezca. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Pero imagínate, tiene que dividir su tiempo en varias cosas, entonces, pues su enseñanza no va a ser tan efectiva. Y que Dios nos permita, hermanos, entender eso, porque muchas veces minimizamos no el trabajo del pastor, minimizamos la palabra de Dios. Pensamos que cualquiera puede estudiar la palabra de Dios y no es así, hermanos. No es así. Y bueno, eh, vamos a dejar en este punto, hasta este punto de las escrituras. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente sesión, si Dios lo permite. Bendiciones.